Hola, en este video te muestro cómo crear una base de datos, tablas y relaciones en SQL Server. Fíjense que vamos a trabajar en la creación de una base de datos para un sistema de facturación simple, el cual involucra la creación de las entidades que estamos viendo en esta imagen, así como sus respectivos campos y relaciones. Entonces nos vamos a basar en este diseño que tenemos ya creado aquí en la imagen para implementarlo de esta manera en nuestro sistema gestor de bases de datos de SQL Server. Entonces lo que vamos a hacer es que desde nuestro SQL Server Management Studio vamos a conectarnos a nuestro servidor y vamos a proceder a realizar el trabajo de creación de la base de datos que les comentaba. Si no tienen instalado el servidor de SQL Server o el Management Studio, en la descripción del video les voy a dejar el enlace para un video anterior en donde muestro cómo hacer la instalación de SQL Server y SQL Server Management Studio, que es este que estamos viendo en este momento en pantalla. Bien, dicho eso, vamos a proceder. Las bases de datos las vamos a encontrar aquí en la sección que dice Databases o bases de datos. Entonces vamos a expandir aquí. Aquí se nos muestran las bases de datos que ya tenemos creadas. Para crear una base de datos vamos a dar clic derecho en la carpeta bases de datos y aquí vamos a darle clic a la primera opción que dice nueva base de datos. Aquí nos muestra esta pantalla en donde debemos de configurar en un primer momento lo que es el nombre que le vamos a dar a nuestra base de datos. Para este ejemplo le vamos a colocar facturación. Y si nos vamos a la parte de opciones, fíjense que aquí vamos a ver las propiedades con las que va a quedar configurada nuestra base de datos. Además de ello, también tenemos la parte de la intercalación o colación de caracteres, el cual es como las reglas que definen cómo se comparan, ordenan y se presentan los datos. Entonces digamos que esto afecta, por ejemplo, la parte del case sensitive, si va a hacer diferencia entre mayúsculas y minúsculas, si va a ser también sensible con el tema de los acentos en el caso del español. Y esta intercalación por defecto se define a la hora de hacer la instalación, la cual puede variar según el idioma y la configuración regional del servidor. Entonces normalmente de eso va a depender. Por lo que podemos dejar aquí esto en intercalación por defecto o podemos seleccionar la que nos brinde el mejor soporte que nosotros necesitemos. Bien, una vez dicho eso, vamos a dar OK para crear nuestra base de datos. Y como pueden apreciar, aquí ya me aparece mi base de datos. Al abrirla, aquí me aparecen las diferentes carpetas que contiene tablas, vistas, programación en donde se van a guardar los procedimientos almacenados y funciones que vayamos creando, etc. Uno de los elementos principales que contiene una base de datos son las entidades o las tablas. Vamos a dar clic derecho aquí en la sección de tablas y vamos a crear una nueva tabla. Opción nuevo y nos vamos a crear una nueva tabla. Esta es el panel que nos aparece para crear una nueva tabla. Como pueden apreciar, aquí nos pide que coloquemos el nombre de la columna, el tipo de datos y si va a permitir valores nulos o no. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que quizás vamos a trabajar en un primer momento esta parte del diagrama. Vamos a trabajar esta parte del diagrama, por lo que vamos a necesitar en un primer momento crear, por ejemplo, los usuarios. Como pueden apreciar, los campos para la tabla de usuarios son ID de usuario, nombre, correo, contraseña, rol y fecha de creación. Lo que aparece aquí a la par de cada uno de los campos es el tipo de datos, que es los tipos de datos son parte de los elementos principales que tenemos que conocer a la hora de trabajar en el diseño de bases de datos o creación de bases de datos. Y esto está relacionado con que si el campo va a almacenar un valor numérico, si es un valor numérico también hay subdivisiones entre enteros, decimales. En este caso es un int, quiere decir que es entero. En el caso del nombre me dice que es un varchar de 100, eso quiere decir que va a ser una cadena de texto. Y en el caso de la fecha de creación me dice que es un datetime, lo cual indica que este campo va a almacenar una fecha y así sucesivamente para todos los campos. Esto es parte básica de la creación de una base de datos. Como pueden apreciar, aquí me va a estar pidiendo los datos. De ahí podemos ver también las llaves primarias, en este caso el ID de usuario, en el caso de cliente es el ID de cliente y en el caso de la factura es el ID de la factura. Las llaves primarias
como ya conocemos, son lo que identifica de manera única cada registro en una tabla de una base de datos relacional. Y tienen la característica también que no se pueden repetir los valores. O sea, no puedo insertar, por ejemplo, dos ID de usuario iguales, porque ahí ya no cumpliría la parte de identificar de manera única cada uno de los registros. Entonces vamos a proceder con la creación de la tabla usuario. Sería ID usuario y el tipo de dato me indica que es un entero. Entonces lo selecciono aquí, lo escribo o lo selecciono en este combo box. De ahí me dice que va a tener un nombre, varchar de 100, un correo, también va a ser un varchar de 100. Fíjense que en este caso, en el caso del nombre, le vamos a colocar que sería el nombre completo. Y aquí le vamos a poner, dada esa circunstancia que estaríamos almacenando nombre y apellido, le vamos a poner por lo menos de 150. Fíjense que esto que le estamos colocando aquí es la cantidad de caracteres que se van a permitir. Por ejemplo, esta es una cadena de texto que va a permitir almacenar una cantidad máxima de caracteres de 150. Si queremos ingresar un nombre de usuario con más de 150 caracteres, nos va a dar error, porque hemos definido que solo se permitan 150 caracteres en este campo. Contraseña, como pueden apreciar, me dice que es un varchar de 255, suponiendo que aquí vamos a almacenar por cuestiones de seguridad la contraseña en modo hash. Entonces se vuelve un poco larga la cadena de texto que vamos a tener que almacenar ahí. El rol, que también en este caso sería un varchar, y la fecha de creación. Aquí sería en este caso un datetime. Y ya tenemos los campos de nuestra entidad o tabla usuarios. Ya teniendo escritos todos los campos, vamos a ir al primero, al ID de usuario, y le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir que vamos a setear este campo como llave primaria. Como pueden apreciar, ya con ello aquí aparece una llavecita y se le quitó la opción que pueda permitir nulos, porque una llave primaria nunca puede ser nula. Eso ya es una regla de las bases de datos relacionales. Después de ello, lo que vamos a hacer en este primer momento es guardar la tabla. Vamos a dar clic derecho aquí en la pestañita y vamos a dar clic en guardar. Aquí nos pide que le colocamos un nombre. Ya sabemos que estamos trabajando con la tabla usuarios. Vamos a dar OK. Para que poderla ver aquí ya en el diagrama, tengo que dar clic derecho aquí en la parte de las tablas y refrescar. Bien, aquí está ya la tabla de usuario con todos los campos que le hemos colocado. Vaya, entonces ahorita ya hemos creado el diseño de nuestra tabla usuario. Datos no le hemos agregado todavía, estamos creando el diseño. Entonces vamos a proceder a crear la otra tabla, que sería la tabla de clientes, la cual va a contener un ID de cliente y en este caso va a ser un int. Vamos a tener el nombre, vamos a colocarle también nombre completo y va a ser un varchar de 100, nos indica aquí, pero le vamos a colocar igual que en el caso de los usuarios 150. También la dirección, la cual es un varchar de 255. Teléfono, un varchar de 15. En teoría los números de teléfono con 15 caracteres es más que suficiente. Si necesitamos más, pues aquí hay que especificarlo a la hora que estamos creando el diseño. Tenemos el correo y la fecha de creación, y en este caso va a ser de tipo datetime, así como en la tabla anterior. Regresamos a esta parte del ID del cliente, damos clic derecho y asignar llave primaria. De ahí vamos a la pestaña, damos clic derecho y le damos guardar tabla. Le vamos a colocar clientes, clic en OK, y si queremos ver la tabla tenemos que dar clic en refrescar. Miren, aquí está ya la tabla de clientes con sus respectivos campos. Vamos a crear la otra tabla, que en este caso sería la tabla de facturas. Tiene el ID de la factura, sería el primer campo y va a ser la llave primaria, que es un entero. Número de factura de 50. Fíjense que a los números de factura se le coloca varchar o como que si fuera una cadena de texto y no numérico, porque a veces llevan letras los números de factura. De ahí la fecha. Fíjense que, como pueden apreciar, existen dos tipos en este caso básicos en el tema de la fecha: iDate y iDateTime. ¿Cuál es la diferencia? Que en el date voy a almacenar solamente, me permite almacenar solamente fechas. En cambio en datetime me permite almacenar la fecha y la hora. De ahí tenemos el total de la factura, que en este caso sería de tipo decimal. Y me dice que va a ser de 10 dígitos con 2 decimales. ¿Por qué decimal? Porque el total de la factura normalmente se refiere
a dinero. Entonces, en ese caso, siempre está la posibilidad de que lleve decimales. De ahí el ID del cliente para hacer la relación, que sería un entero. Tiene que ser del mismo tipo que lo definimos, el ID del cliente en la tabla de clientes. El ID del usuario, en este caso para identificar quién creó la factura. Y el ID, en este caso me dice el ID del método pago. Y es un IN. Fíjense que aquí en este caso vamos a tener que crear esta tabla también de método pago para poderlo manejar aquí. De ahí vamos nuevamente al primer campo, clic derecho y asignar como llave primaria. Vamos a la pestaña, guardar, y esta es la tabla facturas. Damos OK y si queremos ir viendo, pues refrescamos y aquí está la tabla facturas. Vamos a crear la última tabla, que sería la tabla esta de método de pago, que tiene un ID, método pago, que va a ser en este caso entero, y tiene nombre del método de pago. 45 dice, le vamos a dejar 50 en este caso, y una descripción. Vamos a la primera fila, damos asignar como llave primaria, vamos aquí a esta parte, damos guardar y le vamos a colocar método pago. Clic derecho en tablas y refrescar para ver las tablas que hemos creado. Vaya, fíjense que ahorita hemos creado ya las tablas, serían estas 4 tablas que vamos a crear en este primer momento a manera de ejemplo. Ahora, ¿cómo relaciono estas tablas? Fíjense que para relacionar las tablas lo que tenemos que hacer es definir llaves foráneas. Normalmente las llaves primarias en la entidad principal se convierten en llaves foráneas en la tabla secundaria relacionada. Por ejemplo, aquí en este caso el ID de usuario lo hemos colocado en la factura para poder vincular que usuario hizo la factura. Entonces el ID de usuario en la tabla usuario es llave primaria y ese campo a la vez se va a convertir en llave foránea en la tabla factura. Entonces básicamente en este caso lo que tenemos que hacer es abrir la tabla de factura en modo diseño y vamos a dar clic derecho aquí en el primer campo y vamos a buscar la opción que dice relaciones. Y aquí vamos a darle clic en esta pantallita que nos aparece de llaves foráneas y relaciones, agregar. Entonces si se fijan aquí ya se me crea una entrada y aquí en esta parte es donde debo de configurar las relaciones. Entonces me voy aquí a la parte de tablas y columnas. Fijan, aquí está esta de tablas y columnas. Aquí hay un botoncito con 3 puntitos aquí a la derecha y doy clic ahí. Entonces aquí me dice en dónde está la llave primaria, que sería en la parte de, en este caso, usuarios, que es la que estamos relacionando, y le vamos a colocar aquí el ID de usuario. Lo que estamos diciendo aquí es que de la tabla usuarios, que es donde está la llave primaria, esta, vamos a utilizar el campo ID usuario para hacer la relación. Y aquí en este caso vamos a mover esto hacia el ID usuario. Miren, en la tabla de factura, que es esta, vamos a utilizar el campo ID usuario. Teniendo eso, clic en OK y ya se nos creó. Vamos a agregar otra relación, otra llave foránea, y vamos a especificar nuevamente las tablas y las columnas. Vamos a colocar aquí, en este caso vamos a seleccionar clientes y aquí el ID del cliente. Aquí está la llave primaria, como pueden apreciar. Y aquí en factura vamos a utilizar el campo ID cliente para hacer la relación. De ahí venimos y damos otra vez el botón agregar para agregar una tercera relación que nos va a generar la relación con el método de pago. Venimos aquí a los 3 puntitos y aquí vamos a seleccionar método de pago. Vamos a seleccionar aquí el ID del método de pago y por el lado de la factura, que es la tabla que tenemos en modo diseño trabajando, vamos a seleccionar ID método de pago. Doy clic en OK y después de ello voy a darle clic aquí en cerrar. Clic derecho nuevamente aquí en la pestañita y guardar cambios. Aquí me aparece una advertencia de las tablas que se van a ver afectadas. Doy clic en sí, doy clic en cerrar y ya tendrían que estar creadas las relaciones. Voy a refrescar aquí siempre de la parte de tablas, refrescar, y la tabla de factura ya debería de tener las especificaciones de las llaves foráneas. Como pueden apreciar, aquí en esta parte me está indicando que estos campos ya están marcados como llaves foráneas. Eso quiere decir que estos campos ya me están implementando la relación con las otras 3 tablas. Bien, ahora como podemos ver de una forma visual el esquema para asegurarnos de que nos ha quedado como lo tenemos aquí en la imagen. Fíjense que una opción es crear una vista. Vamos a darle aquí en crear una nueva vista y aquí tenemos las tablas. Vamos a agregar todas las tablas
para que vean que por defecto nos va a enlazar en base a las llaves foráneas que nosotros hemos definido en nuestra factura. Si yo me traigo bueno, le voy a decir también que me quite el SQL, esto y esto, para que solo me quede el diagrama. Aquí en esta parte, aquí tenemos esto, vamos a traer el usuario a este lado, vamos a ampliar un poquito eso. Y como pueden apreciar, aquí se implementan las relaciones. Entonces, básicamente, como pueden apreciar, tenemos creado esta primera sección de la base de datos. Y aquí podemos notar cómo ha quedado configurado nuestro esquema de una forma visual mucho más fácil. Fíjense que hay otros aspectos importantes que considero necesario mencionar en este video, y es que con la parte de las relaciones existen unas cuestiones adicionales, como por ejemplo el tipo de actualización que vamos a tener, si es una actualización en cascada, si es una actualización restrictiva, cuando ya estamos agregando los datos. Entonces vamos a ir aquí a la parte de facturas, que es donde hemos implementado las llaves foráneas. Vamos otra vez a diseño, y aquí en la parte de las relaciones la podemos acceder siempre con clic derecho, relaciones, aquí, o incluso nos podemos venir a la opción de la barra de herramientas, aquí relaciones, llegamos a lo mismo. Fíjense que aquí, por ejemplo, en el caso de las facturas y los clientes, nosotros hemos especificado aquí la tabla y los campos con los cuales se va a hacer la relación entre la tabla de factura y la tabla de clientes. Ahora, fíjense que aquí en la parte de abajo aparece una opción que dice especificación para insertar y actualizar datos. Esto es lo que les mencionaba. Por defecto está configurado tanto para eliminar como para actualizar datos, que no haga nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero eliminar un cliente al cual ya le hemos creado una factura, bajo esta especificación no me va a dejar eliminar dicho cliente porque ya tiene un registro en la tabla de facturas. Si nosotros en un momento dado necesitamos que al eliminar un registro de la tabla principal se elimine el registro de la tabla relacionada, tenemos que especificar aquí dicha configuración. Y si se fijan, tenemos cascada, asignar null o asignar un valor por defecto. ¿Qué quiere decir cascada? Que cuando yo elimine un registro en la tabla de clientes, por ejemplo, en este caso que estamos analizando la relación con los clientes y las facturas, me va a eliminar también la factura sin andarme preguntando nada. Si yo le dejo que asigne null, lo que va a hacer es que me va a dejar eliminar el cliente y me le va a asignar null al campo cliente del registro que yo esté eliminando, o asignar un valor por defecto. Lo mismo sucede en la parte de las actualizaciones. Entonces, básicamente la misma lógica. O actualizo también el registro en la tabla de facturas, en este caso, al actualizar los clientes, o asigno null o asigno un valor por defecto. Entonces, como pueden apreciar, por defecto está en que no permita eliminar ni actualizar registros que ya tengan creados, facturas en este caso. Entonces aquí lo que no me va a permitir modificar es el ID, ¿verdad? La llave primaria. Y pues aquí lógicamente no me va a permitir eliminar el registro que ya tenga vinculado. Lo mismo pasa con los otros. Les voy a mostrar aquí. Como pueden apreciar, por defecto me dice que no realizará ninguna acción. Entonces, como les decía anteriormente, eso me indica que no me va a permitir ni eliminar ni actualizar registros que ya tengan creados. Registros hijos, en este caso los hijos serían las facturas. Les quería mencionar también esa parte porque considero que es bien importante tener eso claro a la hora de estar generando estos diagramas entidad-relación, que es parte de la base del diseño de bases de datos relacionales. Bien, entonces básicamente esto es lo que les quería mostrar en este video. Espero que sea de utilidad la información. Saludos cordiales a todos.